Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema Mirando de lejos y leeremos un versículo que se encuentra en Hebreos 11:13 que dice: conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En este capítulo habla de los hermanos de la antigüedad, unos hermanos que el autor describe como hombres y mujeres que alcanzaron un buen testimonio por medio de la fe. Y ya sabemos que un buen testigo es aquel que puede testificar de aquello que vio y oyó. Lo que me encanta de este versículo que dice es que ellos pudieron ver de lejos por medio de la fe que ellos tenían, y aunque lo vieron de lejos, lo que Dios le había prometido, dice que ellos lo creyeron, dice que lo confesaron y que lo saludaron. La palabra mejor dicho para saludar es que ellos lo abrazaron, y esto lo llevó a hacer una confesión, que es la palabra homologueo, donde se habla de admitir, habla de hablar abiertamente. Tiene que ver con conocer o poder repetir o hablar lo que Dios ha determinado, lo que el Padre, como hemos dicho en otra ocasión, ha homologado. Es admitir, es declarar lo que Dios ha declarado, es hablar abiertamente lo que Dios ha dicho. Y ellos en este caso pudieron hacer esto porque vieron y entendieron claramente que lo que Dios le había prometido, Dios era fiel y poderoso para cumplirlo. Así que lo que se le prometió a estos hombres, ellos lo vieron y lo vieron mediante la fe y lo pudieron abrazar. Y esto es maravilloso porque el escritor dice que lo que le mostró fue una patria. Luego dice que le mostró una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que la autora de esta carta enseña a todos los lectores, tanto para los hebreos en aquella ocasión como para nosotros hoy, que estos eran hombres y mujeres de fe. No eran los héroes de la fe como algunos lo quieren precisar, sino eran personas corrientes, común, normales, como usted y como yo, pero eran personas, eran hombres y mujeres que tenían fe y que por causa de esa fe fue que ellos alcanzaron este buen testimonio y no fue por causa de sus obras. Es decir, el buen testimonio lo alcanzaron mediante la fe y no por las obras que ellos pudieran hacer. Y aunque tenían fe, dice, no recibieron lo prometido porque Dios estaba procurando darnos algo a nosotros en este tiempo, desde aquel tiempo que se escribió, algo mejor, con la finalidad de que nosotros fuésemos perfeccionados juntos. Dice que no se lo dio a ellos para que ellos no pudieran ser perfeccionados aparte de nosotros, sino que la perfección venía con su Hijo Jesucristo y estaba reservando al Hijo para que fuésemos todos perfeccionado. En Hebreos 11, 39 y 40 dice: y todo esto, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que había una perfección que Dios iba a perfeccionarlo a todos y era en el Hijo, y el Hijo tenía que hacer su irrupción o su aparecer en los días de su carne en la tierra. Así que por la fe ellos lo miraron y sus rostros, como dice el Salmo, no fueron avergonzados porque lo creyeron. Note que no hubo vergüenza en ello y fue porque lo creyeron. Y me encanta porque el autor de los Hebreos dice que por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, ¿no? El Señor no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿no? Madre mía, esto es maravilloso cuando nosotros entendemos que por fe ellos creyeron esta realidad, pudieron confesarlo, pudieron hablarlo, pero también lo pudieron abrazar entre sus brazos. Pero esto fue, aunque lo miraron, esto es algo maravilloso, de lejos. Pero para ello poder mirar tenemos que tener claro que fue Dios que le abrió el entendimiento, aunque ellos hayan visto en sombras, en tipos y en figuras, pero Dios le abrió el entendimiento para que lo pudieran ver. Hemos dicho que hablamos de los ojos de la mente, que podamos poder comprender, poder entender, poder asimilar la realidad de lo que Dios nos está mostrando para que seamos participantes de dicha realidad. De ahí que nosotros oramos para que también Dios nos abra de una manera poderosa el ojo del entendimiento o los ojos del entendimiento para que podamos comprender cuál es nuestra realidad que nosotros tenemos en el Hijo de Dios y así nosotros poder ser partícipes de lo que nos corresponde hacer, así como ellos fueron partícipes y miraron lo que Dios le había mostrado acerca de la obra o del Hijo, aunque sea a través de sombras, tipos y figuras. Por lo tanto, todos debemos de ver al
hijo de Dios y acercarnos a Él por medio de la fe. Y decimos esto porque muchos son los hijos de Dios que no miran al Señor dentro de ellos, obrando en su interior, porque quieren seguir mirándolo o de lejos, o quieren verlo, o lo siguen viendo, mejor dicho, fuera de ellos, pensando que las obras que ellos pueden hacer, sus ayunos, sus oraciones, sus sacrificios, es lo que va a comprometer a Dios a que entonces Dios se muestre o se deje ver, cuando el escritor mismo a los hebreos dice que debemos acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe. Es decir, que tenemos que acercarnos a Dios por medio de la fe, no creyendo que son las obras las que nos acercan a Dios, sino creyendo que su obra, la obra del madero, lo trajo y lo acercó ante nosotros, es decir, lo hizo próximo y prójimo, haciéndose como uno de nosotros, y de tal manera se acercó que se unió haciendo uno con nosotros, haciendo el Padre y el Hijo morada en nosotros, de tal manera que ahora debemos de empezar a verlo obrar en nuestro interior, y dice que eso lo podemos alcanzar por medio de la fe. Y está claro, como dice Santiago, que ellos hicieron, los antiguos hicieron, como también nosotros debemos de hacer. Santiago 2:14 dice que debemos demostrar la fe por las obras que nosotros hacemos, en Santiago 2:14, y de hecho fue lo que ellos hicieron, mostraron su fe por medio de las obras que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque Dios les mostró la visión celestial. Pero note que el primer paso es que Dios nos muestre esta visión, pero lo segundo que ocurrió fue que ellos lo creyeron, y dice que lo creyeron, y como resultado de ese creer, dice que lo saludaron, o que ya dijimos que esto es a decir que lo abrazaron, sí, que lo vieron, luego tenían a ver una respuesta nuestra, porque Dios nos abre los ojos para que lo veamos, pero debe haber una respuesta de fe en nosotros creerlo, en nosotros abrazarlo, y como finalidad luego se debe de confesar, debe ser aquello que gobierna nuestro hablar, que sea lo que nosotros podamos hablar abiertamente o declarar de una manera correcta o precisa de aquello que Dios nos ha mostrado. Y hablamos esto también porque el propio Noé dice a todos los hebreos en capítulo 11, versículo 7, que Noé, cuando fue advertido por Dios, dice acerca, dice, de las cosas que aún no se veían. Esto es maravilloso. Noé todavía no podría ver aquello que Dios le había dicho que iba a suceder, pero dice que con temor, cuando fue advertido, o sea que Dios le dio sabiduría, inteligencia, le mostró lo que había de venir, pero todavía aquello que había de venir no se veía que venía. Es decir, las aguas del diluvio todavía no caían, pero Dios le dijo, prepárate un arca. Y él dice que con temor, que con reverencia y con obediencia o con sujeción se sujetó a lo que Dios le dijo que había de suceder. Aunque todavía no caía el agua, ya él podía haberla visto, y preparó una arca. Y esto es maravilloso, que no era para una salvación personal, como comúnmente nosotros hablamos hoy tanto de Dios, de esta salvación personal nuestra. Y es verdad que hay una salvación personal en la que Dios opera en cada uno de nosotros, pero Dios es intencional. Dios va obrando de una manera personal en la persona con el objetivo de alcanzar familia. Porque ese era el objetivo. Noé no procuró una salvación para él solo, sino que cuando él fue advertido por Dios, procuró trabajar o obrar, hacer lo que le correspondía, las obras que le correspondían a aquella fe, o sea, haber creído a lo que Dios había hablado, para trabajar en una salvación, para obrar haciendo una arca que tenía que expresar la salvación, era aquella salvación que iba a ser guardado, no solamente él, sino toda su familia. Así que Noé dice que fue advertido por Dios, y dice que él trabajó haciendo aquella arca, y dice que cuando la preparó con su temor era para que se salvase él y toda su casa. Y dice que por esa fe, no fue por las obras, no fue por haber hecho el arca, sino porque tuvo fe. Para hacer el arca hubo que hacer obras, pero fue la fe, no el hacer el arca, sino la fe para empezar a construir esta arca que Dios le dijo que tenía que hacer. Dice fue que la que condenó al mundo, y dice y fue hecho heredero de la justicia. Y dice cómo viene esta justificación. Dice que viene por medio de la fe.
Así que Noé por la fe entonces fue que obedeció a la advertencia que Dios le había dado. Y que aquellas cosas todavía que él no podría ver entonces que iban a suceder acerca de esta agua, pero dice que preparó con temor lo que Dios le había dicho que tenía que preparar. Así que fue la fe que lo llevó a obedecer con reverencia, y no solo pensó en la salvación suya, sino que pensó en la salvación de toda su familia. Nosotros hoy, por falta de visión celestial, solamente nos enfocamos muchas veces en nuestra salvación personal y no entendemos que esta salvación empieza personal pero no termina personal. Tiene que terminar de una manera familiar, tiene que abarcar de una manera posicional, ¿no? Como el Señor la envió a ser testigos de esto desde nuestra casa, desde nuestro alrededor, en nuestra ciudad y en todo el mundo. Así que no es algo para ti solo, sino que es algo para que tú lo compartas y se pueda hacer expansible o manifiesto para con todo. Por lo tanto, aunque no veía caer entonces, como decía, esta agua del diluvio, él vio la salvación porque la vio en una forma del arca. Y al quien él vio fue al Hijo. Él vio al Hijo, que era la salvación, pero la vio en forma del arca. Así que todos nosotros tenemos la obligación de poder ver a Dios, de ver al Hijo de Dios en la forma o en la manera que el Padre hoy lo está mostrando, nos lo está dando a conocer. No a través de sombras, tipos y figuras, aunque ellos muestran esa realidad del Señor, de que leemos del Antiguo Testamento, encontramos esa realidad de cómo Dios expresó y manifestó su Hijo a través de sombras, tipos y figuras. Y todos ellos lo vieron a través de promesas. Ellos lo pudieron ver en forma de ciudad, lo pudieron ver en forma de la promesa de un hijo, lo pudieron ver en forma de una parte, lo pudieron ver en forma de la promesa de una tierra, incluso la promesa del Espíritu. Todo esto que se mostró a través de sombras, tipos y figuras hablaban del Hijo. El problema es cuando hoy todavía muchos pensamos que podemos ver esto por las obras que hacemos y no que lo vamos a ver por la fe y seguimos viéndolo de lejos. Otro de los problemas es que muchos todavía siguen viéndolos o esperan verlo en la forma profética que Dios lo hizo en la antigüedad. Por eso todavía tenemos ese lenguaje arcaico antiguo pensando que Dios estaba hablando de esta manera. El autor de los Hebreos empieza diciendo desde el capítulo 1 que Dios, habiendo en pasado hablado de otra forma y de otra manera en otros tiempos, dice ahora su hablar es en Hijo. Él habla en el Hijo, habla por el Hijo y para el Hijo. Y debemos de sintonizar al Hijo para que podamos oír lo que el Padre está hablando. Debemos ver al Hijo para que podamos entonces poder ser entonces testigos realmente fieles, reales, verdaderos, que puedan trabajar en el diseño que el Padre está trabajando. Porque Él dice que todos los antiguos fueron fieles administradores en su tiempo, en su economía, para trabajar en la casa de Dios, en la obra que Dios le encomendó hacer a cada uno de ellos. Por el ejemplo de Moisés. Y así todos los antiguos, todos ellos trabajaron para el dueño de la casa, y dice que el Señor ahora, como Señor y dueño de su casa, la casa cual somos, dice el autor de los Hebreos, todos nosotros. Así que nosotros debemos de empezar a ver al Hijo en la manera o en la forma que el Padre nos lo esté dando a conocer, para que nosotros podamos experimentar ese poder transformador. Así que note que ellos vieron la visión, tuvieron la visión, Dios les mostró, aunque fue de lejos, lo miraron de lejos, pero pudieron tener fe, pudieron abrazarlo, pudieron confesarlo. Así que nosotros posiblemente lo que esté pasando hoy es que la falta de fe es lo que ha impedido que nosotros, aún después de que Dios nos quite velos y podamos verlo al Hijo, no lo creamos, no lo confesemos, que no lo abracemos, perdón, y luego no lo confesemos. Eso puede ser lo que esté pasando, que la falta de fe esté provocando que nosotros sigamos viéndolo de lejos o ni siquiera ni estemos viendo realmente la visión celestial. ¿Será que esa misma falta de fe es la razón por la que entonces no lo obedecemos? Porque la falta de fe, es la fe la que nos mueve a hacer las obras. Pero para eso primero tenemos que verlo. Y cuando lo vemos tenemos que creerlo. Y muchas personas están usando a Dios para que esta visión celestial, que Dios les revela su visión y lo hace partícipe para compartir esta realidad de Cristo con otros. Muchas personas al oír esto, como son, para ellos es quitar el molde de lo antiguo, es quitar los tipos, los hombres y la figura, para poner ahora el antitipo, para poner al Hijo realmente, para evidenciar al Hijo. Entonces no le interesa, no quiere, porque prefiere tener siguiendo su lenguaje antiguo, su lenguaje arcaico, su lenguaje de la forma antigua, la forma o la manera que le enseñaron en la antigüedad, pensando que en el Dios en las obras de Dios, no en el Dios, como dijimos en semana pasada, de las obras.
Porque los antiguos, amados, lo vieron por fe. Y aunque lo vieron de lejos, lo vieron en sombras, en tipos, en figuras, dice que ellos lo creyeron. Entonces lo abrazaron. Y como razón de eso pudieron confesarlo. Y si hoy nosotros lo vemos, no lo vemos, es por falta de fe. Entonces por eso es que tampoco lo abrazamos, y es la razón porque tampoco lo confesamos. Es decir, hablamos lo que Dios ha hablado, el homologeo, hablar lo que el Padre ha homologado, como he dicho en otras ocasiones. Por eso no se abraza la visión celestial, porque la mayoría de los hijos de hoy no lo están mirando ni siquiera de cerca, o sea, no lo están mirando con los ojos del entendimiento para poder creer. Así que si el Padre muestra realmente su visión sobre nosotros, muestra su visión celestial, nosotros debemos de obedecer al llamado celestial. Debemos de tener una obediencia a este llamado en fe, abrazándolo y luego confesándolo, confesando su visión, confesando aquello que el Padre nos haya mostrado, para que nosotros no estemos como los antiguos, tal vez, o peor que los antiguos, porque los antiguos por lo menos lo miraron, lo confesaron, lo creyeron, lo abrazaron, pero hoy muchos todavía siguen mirando, teniendo una visión de aquellas cosas que Dios mostró a través de sombras, tipos o figuras, o muchos, como hemos dicho, tradición, todavía es peor, siguen abrazando o siguen confesando, o siguen creyendo y siguen trabajando, obrando por su propia visión. Aquí estamos hablando de que Dios tiene que bajar, tiene que eliminar, quitar todas estas y mostrarnos su visión, la suya, la celestial, la verdadera, la que permanece para siempre. Y que nosotros entonces seamos la que quitemos todas aquellas cosas que no tienen que ver con nosotros y empecemos a trabajar y a obrar en aquello en la que Dios nos ha hecho partícipe a nosotros por estar en Cristo. Porque no estamos llamados ahora a verlo de lejos, sino a verlo obrando en nuestro interior y ese poder transformador. Él dijo que recibiríamos el Espíritu de Dios y eso traería poder, y ese poder nos convertiría en estos testigos fieles. Y recordemos que estos amados fueron buenos testigos y alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, aunque lo vieron de lejos. Es necesario que nosotros empecemos a verlo ahora obrando dentro de nosotros, porque esta es la forma operativa de Dios en esta gracia de este nuevo pacto, para que entonces podamos ser estos testigos fieles, estos buenos testigos, que demos este buen testimonio del Hijo con nuestra forma de vivir, no viéndolo de lejos, no viéndolo en sombra, tipos y figuras, como también en la antigüedad fue válido para aquellos que lo hicieron, sino pudiendo ver al Hijo mismo, porque el Padre es en el que tiene complacencia. La paz del Señor sea con todo, amado. Comente, comparta y será hasta la próxima.